Ok, ¿cómo estamos? Espero que bien. Me voy acomodando para seguir ya con la siguiente fase. Tengo entonces ya el encaje avanzado y lo que voy a hacer ahora es cumplir con las curvas, es decir, el perfilado, ¿no? Siguiente paso entonces, luego de haber hecho medidas, proporciones, es el perfil. Si nosotros requerimos de más minuciosidad en los tamaños, podríamos hacer otra vertical y otra horizontal que se va a repetir en nuestro dibujo y seguir trasladando medidas, ¿no? Igual que en el método antiguo del Bargué. Bien, entonces tengo las curvas, me ayudo entonces con un borrador blando. En este caso voy a ir directo con las curvas, ¿no? Y tratando de corregir cada error, porque definitivamente copiar a Miguel Ángel es lo más difícil, creo que podríamos intentar, ¿no? Por eso es que necesitamos hacerlo considerando un, un momento en donde rectificamos, ¿no? Vamos poco a poco, ¿no? Intentaré entonces la mano. Es mejor observar el aspecto genérico, amplio, y ya en el momento de hacer el trazado ya tenemos una disposición un poco más amplia, ¿no? Y el trazo mejor es que sea suave, por si acaso tuviéramos que entrar con el borrador, ¿no? Entonces Miguel Ángel, por más que tenía una instrucción de dibujo, inicialmente de dibujo, ¿no? Por Bertoldo en la Academia Medici, del Jardín de los Medici, luego de haber pasado, ¿no? por su maestro inicial, que eran pintores, hacían solamente murales. Pues ya con Bertoldo hace estudios profundos, profundísimos de los dibujos de las esculturas. Por eso es que es una buena práctica en el dibujo clásico dibujar directo de la tridimensionalidad y esculturas, ¿no? Podríamos hacer copias como estas para comprender el valor de las líneas, afianzar nuestra técnica de proporciones, pero la recomendación es siempre ir a la fuente, ¿no? Ir hacia los cuerpos vivos incluso progresivamente, ¿no? Bien, acá viene un dato técnico que es clave, ¿no? En el momento que estamos haciendo las curvas, al igual que hablamos del carácter, es decir, de los cortes rotundos, necesitamos que las curvas estén tal como se sienten allí, fuertes. Nosotros podemos hacerlas, es decir, yo puedo hacer acá este perfil lo mejor que pueda, ¿no? Tratando de que me salga muy exacto en el grosor de la línea incluso, pero si yo me alejo y comparo, es posible que esa línea inicial que hice esté como muy debilitada. Por ejemplo, la mano la siento todavía muy debilitada, ¿no? Entonces necesito algo que llamo potencia, distancia y potencia. Hacer lo mismo que hizo él, darle énfasis en las curvas y en los grosores de algunas líneas, ¿no? Observo y copio, ¿no? Acá la línea es más metida, hay unos cortes de sombra, todo va ayudando, ¿no es cierto? Y luego acá
los dedos, las sombras, ¿no? No es que haga las sombras, solamente voy indicando por dónde irán. Bien, entonces distancia y potencia, distancia y potencia. Quedémonos con esa pequeña frase que sonará en nuestra mente en el momento de dibujar, ¿no? Necesito alejarme un poco para revisar si tiene la misma expresión de fuerza. Acá hay una curva. Acá hay una curva. Y esta curva como sale, ¿no es cierto? Entonces yo también voy a tratar de formar ahí. Ahora miren Miguel Ángel cómo mueve las curvas acá, ¿no? Una, dos, pero mejor hacerlo suave. Entonces esta de aquí debe salir bastante más. En el gusto actual de algunos dibujantes que digamos que copian la fotografía, cuando ven estos dibujos, lo que me mencionan es que sienten que está todo exagerado. Todo está demasiado exagerado. Bueno, el estilo de Miguel Ángel es un barroco primitivo, ¿no? Él es el que inicia un poco esa corriente, ese modo de sentir el arte, ¿no? Exagerado y recargado. Pero es sincero, de todas maneras, esa sinceridad en la veracidad de la expresión misma es lo que le da el vigor y lo que nos encanta, ¿no? Entonces justamente de eso se trata, ¿no? No hacer un dibujo frío, plano, tal cual una foto, sino al contrario, escapar y darle la magia de la expresividad del dibujo, ¿no? Hablo de la línea fuerte y contundente, ¿no? Con las curvas, así como vemos, y los valores tonales, ¿no? Cómo van entrando trazo por trazo. Luego nosotros, para poder determinar esa cualidad serpentina de la línea, necesitamos afianzar las curvas, ¿no? Una curva aquí, otra curva que sale por allá, otra curva que viene acá larga, distinta, y una mediana, que se corresponden con el otro lado, ¿no? Son como curvas que están en otros niveles, ¿no? Curva acá, y otra acá, y otra acá. Entonces se va determinando una disposición orgánica. Siguiente paso, imaginemos que yo hago esto pero con toda la figura, ¿no? Siguiente paso sería dar forma a los óvalos. Se dan cuenta cómo justamente, ¿no? La línea serpentinata o serpentina tiene que ver con los bordes. Tiene que ver con los bordes en sí, ¿no? Si los bordes de un cuerpo, ¿no? Tridimensional son justamente en forma de óvalos, entonces por eso es que se produce esa forma helicoidal que va girando, que va girando, que va girando, ¿no? Necesitamos hacer un esquema para comprender bien eso. Veámoslo acá, ¿no? Si hablamos de esta forma y sube, ¿no? Y sube, y sube de forma helicoidal, se dan cuenta entonces el contorno, que es lo que ocurre a una curva, a una entrada de curvas, se le corresponde otras, pero en otro nivel, ¿no? Si hacemos un trazo acá en vertical, en horizontal, perdón, nos damos cuenta que a una curva se va a oponer una entrada, a una curva se va a oponer un ángulo, una entrada, a una curva
se va a oponer un ángulo. Ese es el secreto un poco de la línea serpentina, ¿no? Necesitamos revisarla, estudiarla, practicarla, y no hay mejor manera de hacerlo por medio de copias, ¿no? Si nosotros nos abocamos mucho a los sistemas antiguos de dibujo, necesitamos una revisión de estos principios, ¿no?, que ellos conocían, porque no solamente hacían dibujos, hacían esculturas, ¿no? Como les digo, Miguel Ángel aparentemente usa el lápiz como si fuera un cincel, ¿no? Miren lo tridimensional que son sus contornos, ¿no? Él no es un dibujante plano que le gustaba solamente llenar perfiles, ¿no? Él lo que necesita es hacer que tú observes la forma y cómo esta forma se va perdiendo por los contornos, ¿no es cierto? Las formas encima de otras formas, cómo van saliendo y entrando, ¿no? Su dibujo por eso es que es misterioso y genial, ¿no? Ahora quiero hacer esta parte. Veamos si puedo girar un poco la cámara para que llegue a verse en el encuadre, ¿no? Tengo que hacer el hombro. Entonces con toda calma, ¿no? Incluso la respiración misma con la que uno va trabajando, yo lo que recomiendo es que respiren despacio y puedan concentrarse, ¿no?, en cada centímetro. Esto es como si fuera un camino. Las líneas es como si fueran unos caminos. Entonces cuando yo estoy observando acá, estoy observando lo amplio, y al hacerlo ya recorro el camino. Observo todo el trayecto, trato de visualizarlo, y luego mi línea va recorriendo el trayecto, ¿no? Puede que hayan errores, ¿no? Errores sobre todo de potencia, ¿no? Luego la línea es variada, ¿no? Antes de nosotros comenzar al sombreado, démonos cuenta cómo la línea comienza a ser gruesa en los lados de sombra, y estas sombras ya se pierde con las masas, ¿no? ¿Qué tipo de sombra es la que él aplica? Si vemos aquí, su trazo es al inicio como de un llenado, ¿no? Pero se nota que él primero ha puesto una base, es decir, un tono que ha frotado, un tono continuo que él ha frotado, ¿no? Y luego ya ha ido haciendo los tramados, ¿no?, en el estilo armonioso de la espiga. Acá los dedos, ¿no? Tengo que ir haciendo los dedos. Hago un encaje primero, que eso me faltó. Un encaje suave, y luego ya determino estas falanges, ¿no? Él trabaja en parte muy abocetado, ¿no? Muy abocetado. Tanto sus dibujos, de los murales que iban a hacer ellos en Florencia, ya siendo absolutamente famosos y habiendo una competencia entre ellos dos, entre Leonardo, me refiero, y Miguel Ángel, la alcaldía, lo que vendría a ser la alcaldía, idea pues un plan para ponerlos en competencia y así quedarse con obras estupendas, ¿no?, las mejores del mundo, podría decirse, porque iban a competir los dos genios del dibujo, ¿no?, del arte, Leonardo y Miguel Ángel. Esa competencia, esa maquinación, justamente la ideó Maquiavelo, que era
justamente asesor ahí en la alcaldía, ¿no? El Gonfaloniere era el alcalde y los llama aparte a uno y a otro y les da un muro, pero ellos pronto se enteran, ¿no? ¿Quién va a ser el mural del otro lado? Entonces a Leonardo le dan por encargo a la batalla de Anjari, perdida, ¿no? Ya no se concluye, fracasa, pero queda el cartón del dibujo, ¿no? Lo conocemos por copias, y Rubens hace una estupenda copia y lo conocemos, ¿no? Antonio de Sangalo, amigo de Miguel Ángel, copia su dibujo, el que le tocó hacer a él, a Miguel Ángel, de la batalla de Casina, ¿no? Una batalla en donde ganan los florentinos y ellos querían conmemorar sus batallas de triunfo, ¿no? Pero estos cartones estaban listos y ya Leonardo avanzó y inició su mural, pero fracasó, ¿no? Porque quiso probar una técnica nueva, ¿no? Como siempre hacía, y le fue muy mal. Es que su técnica era de paso lento, ¿no? Entonces le iba bien con el óleo, pero no con las técnicas del fresco, que tenía que resolverse todo de inmediato. Bueno, los dibujos quedaron ahí, Leonardo fracasa y se retira, y también Miguel Ángel se retira porque lo llaman a Roma para que trabaje para el Papa, entonces dejan los trabajos inconclusos. Bien, acá siguiente paso es los óvalos, ¿no? Vamos determinando volúmenes, pero primero guardemos esa noción del encaje primario, ¿no? ¿Dónde está el brazo? Acá es el límite, ¿no? ¿Dónde estarían entonces los límites de la escápula? Acá, triangular, y saltan los músculos contraídos, ¿no? Por el movimiento brusco que está haciendo el modelo. Miguel Ángel debió ser un artista muy riguroso con sus modelos, ¿no? Le pedía a sus ayudantes que le consiguieran estibadores, ¿no? Gente que trabajara mucho con los músculos, que tuviera espaldas anchas. Bien, entonces así ocurrió, quedaron los cartones y la alcaldía los expuso ahí mismo, ¿no? Al menos eso pudieron exponer. Pero se volvió la escuela del dibujo, como dicen, ¿no? Ese ambiente, ese recinto nuevo de paredes vacías se volvió la escuela del dibujo. Iban muchos estudiantes con sus bancas o sus tableros, se sentaban en el suelo y copiaban esos dibujos, pero no faltó aquel que de pronto agarró con un cuchillo, cortó una parte del dibujo y se lo robó para sí o para su taller, y así poco a poco se fue destajando y perdiendo, ¿no? Ambos dibujos originales. Bien, distancia y potencia, ¿no? Acá el tríceps sale rotundo y fuerte y la línea tiene que ser contundente. Luego, una vez que ya tenemos eso, vemos acá una de las cabezas del tríceps va hacia abajo y acá el corte de sombra, ¿no? Notamos entonces este tremendo relieve y cómo sigue subiendo el tríceps por su cabeza acá, y el deltoides, ¿no? El deltoides. Pero lo que estoy tratando de hacer es determinar los óvalos que dan paso al sombreado. Primero hay que sentir el volumen acá, por ejemplo, ¿no? Los haces musculares, cómo suben hacia la espina del omóplato, y acá hay otros óvalos, ¿no? Entonces ya me va a ser mucho más fácil encontrar el ritmo del trazo en espiga. Por ejemplo, acá vendría a ser el bíceps, el ritmo va a ser hacia abajo hasta cierto punto.
Bien, y así iré avanzando, ¿no? Un trazo de llenado y luego los tramados, ¿no? Poco a poco. Mi papel, mi cartulina es lisa. Este es un lápiz policromo. Y lo que he dejado es en el blog. En el blog del taller he dejado esta lámina y otras más para que si deseas puedes, tú que me estás escuchando, hacer esta misma práctica paso a paso, ¿no? Imprime esta lámina en A3 y vas haciendo los mismos pasos que ves aquí en las demostraciones, ¿no? Es bastante sencillo. Yo voy avanzando paso a paso y con calma. Mi hoja es un poco más clara. Tal vez hubiese sido interesante hacerla en una cartulina como esta, un poquito más oscura, o esta incluso, ¿no? Que son cartulinas. Esta es una Canson Mi Tintes, esta es una Sadipal, que soportan bien los borrados. Al final mi ejercicio con respecto a la espalda va a ser un estudio anatómico parecido a este de acá, ¿no? Este es desde un cuadro de Rubens. Desde un cuadro de Rubens lo que hice es el estudio de huesos y de músculos, ¿no? Primero los huesos progresivamente y luego los músculos. Todo lo tengo grabado esto, ¿no? Y con lápices, ¿no? Bien. Este es un estudio anatómico de la pierna desde la vista interna, también con lápices de color. Es lo que quisiera hacer finalmente, ¿no? Con la lámina de la espalda, ¿no? Un estudio anatómico. Y este es otro dibujo de Miguel Ángel, que también he dejado la lámina. He puesto varias láminas en el blog, como si fuera un proyecto, ¿no? Lo buscas como hagamos una copia clásica. He dejado el enlace en la descripción al último para que puedas entrar y ahí puedes descargar tus láminas y si quieres puedes seguir estos mismos pasos, ¿no? Para hacer tu copia. Bien, lo que es difícil, como les digo, es encontrar un papel tal o una cartulina tal cual como la que vemos ahí, ¿no? Un poquito oscura. Ya el tiempo la ha oscurecido, ¿no? No es que ellos la hayan visto así exactamente oscura, ¿no? Pero la calidad artesanal que tenían esas cartulinas, ¿no? Y los siglos han hecho pues que se vaya oscureciendo progresivamente. Bien, aquí entonces estoy colocando el primer valor. Previo al trazado en espiga, ¿no? Hasta cierto punto entonces puedo oscurecer. Lo que yo no, al ser mi cartulina clara, lo que yo no puedo hacer es colocar la tiza blanca encima, ¿no? Lo que voy a hacer es darle un valorado hasta cierto punto. Voy a ver si me puedo ayudar incluso con mi esponja, con una esponja, ¿no? Con una esponja como esta, para darle un soft, ahí una base y seguir oscureciendo, ¿no? Pero muy leve, ¿no? Pero para que me quede un relieve, un volumen fuerte como el que estoy viendo en el dibujo, ¿no? Les coloco un poco. Bien, va a ser interesante entonces lograr los relieves de la espalda progresivamente, ¿no? Estos relieves que yo tengo el encajado debajo, pero ahora los vemos a manera de óvalos, ya un poco más intuitivos ahí, ¿no? Y orgánicos, ¿no? Siguiendo los patrones de las líneas serpentinatas, ¿no? Ahora la línea serpentinata
hagamos un video específico acerca de esa técnica, porque no solamente se trata de hacer figuras, se trata la línea serpentinata de un estilo compositivo, un método compositivo de toda una imagen amplia, ¿no? Siguiendo ese mismo patrón. Muy bien. Siguiente video entonces nos dedicamos a hacer el sombreado por tramas, ¿no? Yo avanzo hasta el punto de los óvalos y seguimos después ya con las tramas para ir haciendo las sombras y conseguir todo el volumen, ¿no? Muy bien. Recuerden, si quieren apoyar el canal y el taller Arte Figura, pueden adquirir cursos o libros, ¿no? Por ejemplo, este es una demo para el libro El trazo clásico, ¿no? Donde tienes más demostraciones, técnicas y aplicaciones por copias, ¿no? Ok, cuídense mucho y ahí nos vemos. Seguimos.